La palabra final del juez sonó como un disparo en el silencio del tribunal, pero para la capitana Eva Washington el impacto fue más profundo y devastador que cualquier bala que hubiera enfrentado en combate. Culpable. Aquel término, frío e impersonal, deshizo en un instante una vida entera de servicio, de honor y de sacrificio. Ella permaneció inmóvil en la silla, con la postura impecable de un soldado, mientras por dentro el mundo se derrumbaba. La prótesis en su pierna, un recuerdo constante de la lealtad a su país, ahora parecía un trozo de metal inútil, un símbolo de una devoción que no le había servido de nada. El aire acondicionado zumbaba, pero ella solo sentía el calor de la injusticia ardiendo en su rostro, una fiebre que ninguna medicina podría curar. Su mirada, por un breve instante, se encontró con la de su padre en el fondo de la sala. Marcus Washington, un sargento mayor retirado, estaba paralizado en su silla de ruedas, no solo por su condición física, sino por un dolor que ningún padre debería sentir. A su lado, Shadow, el pastor alemán de servicio de Eva, emitió un gemido bajo, un sonido que cortó el aire pesado. El perro no entendía de leyes ni de veredictos, pero sentía la agonía de su dueña como una onda de choque. Mientras los guardias la escoltaban hacia afuera, en dirección al corredor de la muerte, los ojos de Marcus siguieron cada paso de ella, una promesa silenciosa de que la batalla, para él, apenas comenzaba. El viaje hasta el corredor de la muerte fue una sucesión borrosa de pasillos grises y puertas de acero que se cerraban con una finalidad aterradora. Cada paso que Eva daba con su pierna protésica sobre el suelo de hormigón pulido era un eco de su antigua vida, una vida donde marchaba con propósito y autoridad. Aquí, ella era solo un número, despojada de su rango, de su nombre y de su historia. El uniforme caqui de la prisión reemplazó el uniforme militar que había vestido con tanto orgullo, y el olor a desinfectante y miedo impregnaba el aire, muy diferente del olor a tierra y pólvora de sus misiones. Al ser encerrada en la minúscula celda, la soledad la golpeó con la fuerza de una explosión. Era un confinamiento que su mente, entrenada para pensar en estrategias y liderar a hombres y mujeres, apenas podía procesar. Se sentó en el borde de la dura cama, cerró los ojos y forzó su respiración a seguir el ritmo entrenado para controlar el pánico en medio del fuego cruzado. Las imágenes del combate, el caos y los gritos eran casi un consuelo comparado con este silencio opresor, esta guerra interna librada contra la desesperanza. Su única ancla era el rostro de su padre y el lamento suave de Shadow, un recuerdo de que, en algún lugar allá afuera, la lealtad todavía existía. Mientras la oscuridad de la celda envolvía a Eva, una luz fluorescente y dura iluminaba la sala de estar de Marcus Washington, ahora transformada en un centro de mando improvisado. Mapas, informes de la policía y transcripciones del juicio cubrían cada superficie disponible, formando un laberinto de papel que representaba la trampa en la que su hija había caído. David Chen, el joven defensor público, se pasaba los dedos por el cabello con los ojos rojos de agotamiento y frustración. Él creía en la inocencia de Eva, pero las pruebas presentadas por la fiscalía eran como un muro de granito. Sus huellas dactilares estaban en el arma, Marcus. Su sangre fue encontrada en el lugar. Construyeron un caso perfecto, dijo David, con la voz cargada de impotencia. Marcus, sin embargo, golpeaba con el dedo índice una fotografía de la escena del crimen. Demasiado perfecto, hijo. Eva es una oficial de operaciones especiales, no una aficionada. Ella nunca dejaría un rastro así, a menos que alguien quisiera que lo dejara. Había una furia fría y calculada en su tono, la misma que usaba para planificar misiones de rescate imposibles. Él no estaba viendo un caso perdido, estaba viendo un campo de batalla asimétrico y sabía que,
Para vencer, no necesitaban un ejército, sino la pieza de información correcta, la única grieta en aquel muro de mentiras. Los días se arrastraban, pesados y grises, cada uno acercando a Eva a su fin y empujando a Marcus y David más cerca de la desesperación. La esperanza se había convertido en un artículo de lujo que ya no podían permitirse. Fue entonces, en una noche lluviosa que parecía reflejar el estado de sus almas, que sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz vacilante y, asustada, se identificó como la teniente Jessica Evans, una oficial que había servido bajo el mando de Eva. Pidió encontrarlos en un café discreto, lejos de miradas curiosas. Allí, con las manos temblando al sostener una taza de café que nunca bebió, reveló lo que su conciencia ya no le permitía ocultar. Habló sobre el esquema de fraude en contratos militares, una red de corrupción orquestada por el coronel Miller y su mano derecha, el mayor Daniel Cole. Y entonces llegó la información crucial. Jessica afirmó con certeza que había visto al Mayor Cole entrando en la casa del coronel la noche del asesinato, horas después del momento en que él alegó estar en otro lugar. Las cintas de seguridad que podrían probar su declaración, sin embargo, habían sido convenientemente borradas. Aquel testimonio, susurrado en medio del miedo a represalias, fue la primera rendija de luz en la oscuridad. La revelación de la teniente Evans fue un arma de doble filo. Les dio un objetivo claro, el mayor Cole, y un motivo sólido para la trampa, pero sin las cintas de seguridad. Era la palabra de una teniente asustada contra la de un mayor condecorado. La frustración volvió a instalarse en la sala de Marcus, más aguda que antes. Era como saber dónde estaba la llave, pero no poder alcanzar la cerradura. En medio de la tensión, Shadow, que hasta entonces pasaba los días tumbado en un rincón, un retrato de la lealtad deprimida, comenzó a agitarse. Se levantó, caminó hasta el rincón donde guardaban algunas pertenencias de Eva que habían sido liberadas y comenzó a hurgar con el hocico una bolsa de lona que ella usaba para correr. Al principio, Marcus lo ignoró con un gesto cansado, pero el perro era increíblemente persistente, gimiendo y empujando la bolsa con más fuerza. No era una agitación sin propósito. Había una urgencia en su comportamiento, una inteligencia instintiva que Marcus, como un viejo soldado que aprendió a confiar en sus instintos, ya no podía ignorar. Se acercó y Shadow ladró una sola vez, mirando fijamente el equipo de correr de su dueña. Con las articulaciones crujiendo en protesta, Marcus se arrodilló en el suelo junto al perro, el corazón latiendo con una esperanza que apenas se atrevía a sentir. David Chen observaba de pie, escéptico pero silencioso, no queriendo romper la extraña comunión entre el viejo soldado y el animal. La mano de Marcus pasó por las zapatillas de correr gastadas, por la pequeña riñonera de hidratación y finalmente se detuvo en el reloj de pulsera que Eva usaba para monitorear sus actividades físicas. Era un dispositivo moderno, con GPS integrado. Con dedos temblorosos, lo tomó. La pantalla estaba oscura. «Debe estar sin batería», murmuró David, con la decepción evidente en su voz. Pero Marcus, con la paciencia de quien ya ha desmontado y montado un rifle en la oscuridad, encontró el pequeño cable de carga en la bolsa y lo conectó a un cargador portátil que usaba para su propio celular. Tras unos minutos que parecieron una eternidad, la pantalla se iluminó, y allí, en un pequeño mapa digital, una línea verde brillante trazaba la última carrera de Eva, un registro electrónico e inalterable de sus movimientos, sellado con fecha y hora. El silencio en la sala fue roto por una exclamación de David. Agarró el reloj de la mano de Marcus y lo colocó junto a la transcripción del juicio. La fiscalía había fijado la hora de la muerte del coronel Miller a las 21:05 de la noche. El GPS en la muñeca de Eva era inequívoco. Anne Marino, las 21:05,
Ella estaba a 15 kilómetros del lugar del crimen, finalizando el último tramo de una carrera nocturna cerca de un parque al otro lado de la ciudad. La prueba era irrefutable, una verdad digital contra una mentira fabricada. Por un momento, la euforia se apoderó de ellos, una ola de alivio tan fuerte que casi los derriba. Pero la sobriedad regresó rápidamente. Esa prueba destruía la línea de tiempo de la acusación, pero no explicaba cómo las huellas dactilares y la sangre de Eva llegaron a la escena del crimen. Tenían una coartada, pero aún no tenían al culpable. Fue entonces cuando Marcus miró a Shadow, que ahora estaba sentado tranquilamente, observándolos con una atención profunda. El perro no era solo un animal de servicio, era un testigo que de alguna manera sentía la verdad. «Buen chico», susurró Marcus, rascándole detrás de las orejas. «¿Qué más sabes, pequeño? ¿Dónde más deberíamos buscar? La nueva pieza del rompecabezas, la coartada digital de Eva, les dio un respiro renovado, pero la cuestión de cómo proceder los paralizó de nuevo. David, en su mundo de peticiones y mociones legales, comenzó a trazar un plan para presentar la nueva evidencia, un proceso que llevaría semanas, quizás meses, de batallas burocráticas. Marcus, sin embargo, sentía en sus huesos que no tenían ese tiempo. El mayor Cole era un hombre poderoso y no se quedaría esperando a que la justicia siguiera su curso lento. Mirando a Shadow, que ahora lo seguía por toda la casa como una sombra vigilante, una idea absurda y peligrosa comenzó a formarse en la mente del viejo sargento. «Vamos a dar un paseo, David», dijo de repente. «Nosotros tres». David lo miró confundido. «¿Un paseo? Marcus, tenemos que registrar esto. No tenemos tiempo para...» Pero Marcus lo interrumpió, señalando con la cabeza al perro. Él encontró el reloj. Sintió algo. Quizás sienta algo más ahí fuera. Dejemos que nos guíe. La propuesta era ilógica. Un tiro a ciegas basado en la intuición de un animal. Pero había una convicción tan fuerte en los ojos de Marcus que David, en contra de su buen juicio, aceptó. El paseo no fue una caminata casual. Tan pronto como salieron, Shadow asumió el liderazgo con una determinación que no había demostrado desde que Eva fue arrestada. Ignoró los parques y las calles familiares, tirando de la correa con fuerza en una única dirección: la base militar. Llegar a la puerta principal fue la parte fácil. Marcus, con su identificación de militar retirado y la excusa de que necesitaba visitar el puesto médico, logró pasar la seguridad con un saludo familiar del joven guardia. Una vez dentro, en un lugar que conocía como la palma de su mano, soltó la correa de Shadow. El perro, ahora libre, corrió no hacia los edificios administrativos ni los alojamientos, sino hacia un área de almacenamiento en la parte trasera de la base, un cementerio de equipos antiguos y contenedores de metal oxidados. El aire allí era pesado, con olor a grasa, óxido y abandono. Shadow zigzagueaba entre las filas de metal, con el hocico en el suelo, inhalando 1.000.000 de informaciones invisibles para los humanos. Pasó por decenas de contenedores antes de detenerse abruptamente frente a uno de color azul desvaído. Allí comenzó a arañar la puerta de metal, gimiendo y mirando a Marcus, con todo el cuerpo temblando de una urgencia frenética. El contenedor estaba cerrado con un candado pesado y oxidado, un obstáculo físico que parecía burlarse de su urgencia. «Marcus, no podemos hacer esto», siseó David, con el pánico subiéndole por la garganta. «Forzar esto es un delito. Cualquier cosa que encontremos aquí será considerada fruto del árbol envenenado, será inútil en el tribunal». Pero Marcus apenas lo oyó. Sus ojos estaban fijos en el perro, que ahora arañaba la base de la puerta de metal con una furia desesperada. «La vida de mi hija está siendo envenenada en ese corredor de la muerte, David. La ley puede esperar». El viejo sargento
Examinó el área con la mirada entrenada, divisando una palanca de hierro desechada cerca de una pila de palés rotos. Señaló: «Coge eso, yo asumo la responsabilidad». A regañadientes, sintiendo cada fibra de su formación jurídica gritar en protesta, David obedeció. El sonido del metal chocando y chirriando pareció resonar por toda la base. Tras varios minutos de esfuerzo bruto y sudoroso, el candado cedió con un fuerte chasquido. Con un empujón, la pesada puerta se abrió, revelando un interior oscuro y polvoriento, lleno de olor a moho y aceite viejo. Shadow se lanzó adentro, directo a una lona sucia en un rincón, y comenzó a tirar de algo con los dientes. Era un bulto, y de él colgaba la manga de un uniforme militar. En la etiqueta sobre el bolsillo, el nombre Cole era inconfundible. David se acercó con un mal presentimiento y, usando la linterna del celular, iluminó la tela que Marcus desenrollaba. Le faltó el aliento. Manchas oscuras y rígidas cubrían el frente y los puños de la guerrera, un patrón horriblemente familiar de sangre seca. Era la pieza que faltaba, la prueba física y visceral que conectaba al mayor Daniel Cole directamente con el asesinato del coronel Miller. El GPS de Eva probaba que ella no estaba allí, y aquel uniforme probaba quién probablemente sí lo estaba. El escepticismo de David se evaporó, reemplazado por un terror eléctrico. Tenían la verdad en sus manos, una verdad peligrosa que alguien estaba dispuesto a matar para mantener oculta. «Tenemos que salir de aquí. Ahora», dijo Marcus, la voz baja y urgente, mientras doblaba cuidadosamente el uniforme y lo escondía dentro de su propia chaqueta. No podían ir a la policía local ni a ninguna autoridad de la base. Cole podría tener ojos y oídos en todas partes. Mientras se movían sigilosamente de vuelta al coche, un nombre surgió en la mente de Marcus, una última apuesta en un sistema que los había traicionado. «Agente especial, María Sánchez», le dijo a David. «División de investigación. Criminal. Es dura, pero es justa. Es la única persona en esta base que tiene el coraje de enfrentarse a un oficial superior. Nuestra única oportunidad es convencerla». Contactar a la agente especial María Sánchez requirió toda la astucia que Marcus había acumulado en 30 años de servicio. No usó teléfonos oficiales, sino un antiguo contacto, un sargento de comunicaciones retirado que le debía un favor para pasar un mensaje cifrado. El encuentro se fijó para el anochecer, en un rincón aislado del estacionamiento de una biblioteca pública cerrada. Sánchez llegó puntualmente, saliendo de un coche civil discreto. No era alta, pero su presencia era imponente, con ojos oscuros y penetrantes que parecían analizar cada detalle, cada vacilación. Escuchó con una paciencia de piedra, mientras David, tratando de mantener la voz firme, presentaba la coartada del GPS, mostrando los datos en la pequeña pantalla del reloj. No demostró sorpresa, solo un enfoque intenso, como una depredadora, evaluando a su presa. «Una coartada interesante, señor Chen, pero la capitana Washington fue condenada en base a pruebas físicas. Las huellas dactilares y la sangre no mienten», dijo ella con la voz neutra, poniendo a prueba su determinación. Era el momento decisivo. Marcus se inclinó hacia adelante en su silla, el rostro surcado por la gravedad de lo que estaba a punto de hacer, sabiendo que su próximo movimiento podría salvarlos o condenarlos para siempre. «Las pruebas físicas fueron plantadas», dijo Marcus, la voz ronca de emoción contenida. «Y nosotros tenemos la prueba de ello». Con un movimiento lento y deliberado, sacó de su chaqueta el paquete que contenía el uniforme del mayor Cole. Lo colocó sobre el capó del coche, bajo la débil luz de un poste. El aire se volvió más frío. La agente Sánchez se acercó y, usando guantes de látex que sacó del bolsillo, desenrolló la guerrera. Sus ojos examinaron el nombre Cole y luego se fijaron en las manchas oscuras. Era una investigadora y aquello le gritaba.
Su cerebro procesó la información en segundos, la coartada del GPS, el testimonio no oficial de la teniente Evans sobre la presencia de Cole en el lugar, la desaparición de las cintas de seguridad y ahora esto, un uniforme ensangrentado que el asesino tendría que desechar a toda prisa. El caso contra Eva siempre le había parecido demasiado limpio, y ahora entendía por qué. Era una obra de arte de la corrupción. Después de un largo silencio que puso a prueba los nervios de Marcus y David, dobló cuidadosamente el uniforme. Nunca he tenido esta conversación con ustedes. Esta evidencia apareció anónimamente en mi puerta, dijo ella, con la voz baja y firme. Manténganse alejados de esto. No hagan nada más. Yo me encargo a partir de aquí. La esperanza que la agente Sánchez les había dado era frágil, un hilo de luz en una oscuridad abrumadora, y ese hilo fue brutalmente cortado apenas unos días después. La noticia llegó en forma de un oficio legal, entregado a David por un mensajero. Con las manos heladas, leyó el documento. La fecha de ejecución de la capitana Eva Washington había sido adelantada. Una maniobra legal rara, justificada por cuestiones de seguridad y logística de la institución. Pero ellos sabían la verdad. Era una firma de muerte venida de las sombras, una jugada maestra del mayor Cole, quien, sintiendo el cerco cerrarse discretamente por la investigación de Sánchez, había decidido eliminar la pieza principal del tablero de una vez por todas. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros de distancia, un guardia entregaba una copia del mismo oficio a Eva en su celda. Las palabras danzaron ante sus ojos, y el aire en sus pulmones pareció solidificarse. El tiempo, que antes era un enemigo abstracto, ahora tenía un rostro, una cuenta regresiva de días que se desvanecían como arena entre sus dedos. La disciplina militar que la había mantenido cuerda se derrumbó, y por primera vez, el pánico absoluto, frío y cortante, la dominó por completo. La noticia cayó como una bomba en la casa de Marcus. La investigación de Sánchez, metódica y oficial, era ahora una carrera contra un reloj imposible. La frustración se transformó en un duelo anticipado, un peso abrumador que dejó a Marcus y David en silencio, cada uno perdido en su propia impotencia. En un acto de pura desesperación, buscando cualquier conexión restante con su hija, Marcus tomó de nuevo la bolsa de correr de Eva, el mismo objeto que Shadow había indicado antes. Sostuvo la tela gastada, el olor de ella casi imperceptible, como si intentara absorber alguna fuerza. Viendo la angustia renovada de su dueño, Shadow se levantó e, ignorando todo lo demás, comenzó a oler y a hurgar insistentemente una costura específica en el forro interior de la bolsa. Esta vez, Marcus no dudó. Tomó una pequeña navaja y con cuidado cortó los hilos. Dentro del forro de algodón, algo pequeño y duro cayó en su palma. Era minúsculo, insignificante y casi una tarjeta de memoria micro SD. Un objeto tan pequeño para cargar con el peso de una última y desesperada esperanza. Encontrar un lector para la pequeña tarjeta fue un desafío de nervios. David buscó en su maletín y encontró un adaptador, conectándolo a su portátil con manos que temblaban visiblemente. Cada segundo de espera, mientras el ordenador reconocía el dispositivo, era una tortura. Finalmente, una única carpeta apareció en la pantalla. Dentro de ella, un archivo de audio con un nombre genérico. Se miraron, una pregunta silenciosa pasando entre ellos. Con un clic, David le dio al play. La silenciosa habitación se llenó con el sonido de una respiración controlada, y luego, por la voz de Eva, clara y firme, pero cargada de una tensión subyacente. Coronel, los registros de gastos de los últimos 2 trimestres no cuadran. Hay millones de dólares en equipos que nunca llegaron a la base. Siguió un momento de silencio. Luego la voz más vieja y cansada del coronel. Miller, capitana,
Hay cosas que usted no entiende, pero Eva lo interrumpió. Lo que no entiendo es cómo la firma del mayor Cole está en cada una de esas requisiciones fraudulentas. Él está usando su autoridad para incriminarlo a usted, señor. Y yo tengo las pruebas. En ese momento, Marcus cerró los ojos. No era solo la prueba de la inocencia de su hija, era el sonido de su honor, de su valentía al confrontar a un superior por lealtad a un sistema que, al final, la traicionaría de forma tan espectacular. La grabación era el arma definitiva, era el motivo, la conspiración y la verdad, todo en un archivo de audio de 3 minutos, pero era un arma digital, frágil y volátil. «Vendrá a por esto», dijo David con el rostro pálido. «El adelanto de la ejecución. Él sabe que el cerco se está cerrando, sabe que estamos buscando algo». El pánico dio paso a una acción febril. Necesitaban copias, redundancia. David comenzó a transferir el archivo a un pendrive, mientras Marcus iba a la ventana, vigilando la calle oscura y silenciosa con una ansiedad que no sentía desde sus peores noches en zonas de combate. Necesitaban enviar una copia a Sánchez, quizás subirla a un servidor seguro, crear un rastro que Cole no pudiera borrar. En el instante exacto en que la barra de progreso de la copia alcanzó el 100%, el sonido de neumáticos chirriando en el asfalto cortó la noche. Las luces de los faros invadieron la sala de estar. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta principal estalló hacia adentro, arrancada de sus bisagras, y la silueta de hombres armados, liderados por el propio Mayor Daniel Cole, llenó el hueco. Estaban acorralados. El caos estalló en la pequeña sala de estar. Cole, con el rostro contraído en una máscara de furia y pánico, avanzó hacia David, arrancándole el portátil de las manos. «¿Dónde está? ¿El pendrive?», gritó, mientras sus hombres, moviéndose con una eficiencia brutal, comenzaban a registrar el lugar. En aquel instante de violencia y desorden, la mente de Marcus Washington operó con la claridad helada de un soldado acorralado. Sabía que no había escapatoria física para él ni para David, pero había una oportunidad, una en 1.000.000, para la verdad. Mientras Cole y sus secuaces se centraban en los aparatos electrónicos, Marcus, en un movimiento que pareció de pura debilidad, dejó que el pequeño pendrive se le resbalara de la mano al suelo cerca de su silla de ruedas. Al mismo tiempo, vio a Shadow, gruñendo en voz baja, listo para defender su territorio. Con el corazón en la garganta, Marcus se inclinó como si fuera a protegerse y, en un movimiento rápido e invisible, enganchó el pendrive en un pequeño bolsillo con cremallera en el arnés de servicio del perro. Entonces miró a los ojos de Shadow y gritó con toda la fuerza que tenía: «¡Fuera! ¡Vete! ¡Sal de aquí, chico!». La orden, mezclada con el terror genuino en la voz de su dueño, fue el único detonante que Shadow necesitó. Confundido pero obediente, salió, disparado hacia la puerta trasera que uno de los hombres de Cole había forzado. Era una mancha negra en la oscuridad, desapareciendo antes de que nadie pudiera reaccionar. Afuera, el instinto y el entrenamiento tomaron el control. El olor a adrenalina y miedo de su dueño todavía estaba en su hocico, junto con una orden urgente. No corrió sin rumbo, corrió con un propósito. El destino era un olor familiar, un lugar asociado a la más alta autoridad que conocía además de Eva, la residencia del General Thompson, comandante de la base. El viaje a través de la base oscura era peligroso. El perro se escabullía por las sombras, con el cuerpo pegado al suelo, usando las zanjas de drenaje para evitar las luces de las patrullas. Se quedó inmóvil cuando un jeep pasó a pocos metros de distancia, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas.
Era un soldado en una misión solitaria, navegando por territorio enemigo, llevando en su collar una carga más preciosa que su propia vida. Finalmente, exhausto y jadeante, llegó al porche de la casa del general y comenzó a ladrar y a arañar la puerta, un sonido desesperado e insistente que no sería ignorado. El general Thompson, un hombre acostumbrado al orden y al silencio de la noche en la base, fue despertado por lo que no era un ladrido común, sino una llamada frenética y continua. Al abrir la puerta, reconoció de inmediato al pastor alemán de la capitana Washington, un perro que ya había visto a su lado en ceremonias oficiales. La agitación del animal era una alarma en sí misma. La aguda intuición del general, la misma que lo había salvado en más de una situación de combate, le dijo que algo iba terriblemente mal. Se arrodilló y pasó la mano por el pelaje del perro para calmarlo, sintiendo el pequeño bulto rígido en el arnés de servicio. Con la curiosidad ahora transformada en un presentimiento sombrío, encontró la cremallera y retiró el pendrive. Dentro de su despacho, bajo la luz de una lámpara, insertó el dispositivo en su ordenador. La voz de Eva Washington, seguida por la del difunto coronel Miller, llenó la habitación. Escuchó la grabación entera, con el rostro endureciéndose a cada palabra. La verdad lo golpeó como un puñetazo. El fraude, la conspiración y la condena de una de sus mejores oficiales para encubrir un crimen. Era una traición en el corazón de su mando. Sin dudarlo, tomó su teléfono seguro. Su voz, al dar las órdenes al comandante de la policía militar de la base, estaba desprovista de emoción, fría como el acero. De vuelta a la casa de Marcus, el tiempo se arrastraba en una tortura de terror psicológico. Cole, enloquecido por no encontrar la prueba que había venido a buscar, presionaba un arma contra la cabeza de David, la desesperación volviéndolo cada vez más inestable. ¿Dónde está el perro? ¿A dónde ha ido? Le gruñía a Marcus, que solo lo miraba con un desprecio silencioso, con el corazón como un yunque en el pecho. Fue en ese momento de máxima tensión cuando la noche estalló en un pandemonio de sirenas y luces rojas y azules. Las ventanas de la sala se iluminaron como si fuera de día, y la voz amplificada de un megáfono ordenó que todos salieran con las manos en alto. Cole y sus hombres se quedaron paralizados, atrapados en una trampa que ellos mismos habían creado. En segundos, la puerta forzada fue invadida por un equipo táctico de la PM del ejército que los sometió con una eficiencia abrumadora. El mayor Daniel Cole, que minutos antes era la encarnación del poder corrupto, estaba ahora de rodillas en el suelo, con las manos atadas a la espalda. Al ser levantado y llevado afuera, su mirada se cruzó con la de Marcus, una mirada de puro odio y derrota. Poco después, la agente Sánchez entró en la casa, su rostro impasible, pero sus ojos transmitieron a Marcus un gesto de respeto. La guerra inmediata había terminado. La justicia, cuando finalmente llegó, se movió con la velocidad y la fuerza de una avalancha, con la confesión de uno de los hombres de Cole y las pruebas irrefutables del audio y del uniforme. El caso militar contra Eva se desmoronó en cuestión de horas. La audiencia de exoneración fue una mera formalidad. El verdadero momento de la victoria no ocurrió en un tribunal, sino bajo el sol de la mañana fuera de las puertas de la prisión. Cuando Eva cruzó aquella línea final, ya no como una prisionera condenada, sino como la capitana Eva Washington, libre y honrada, el aire pareció más puro, el mundo más vívido. A su espera estaba Marcus, con el rostro bañado en lágrimas de un orgullo y un alivio tan profundos que las palabras no podrían describir. Y entonces una mancha negra y marrón se disparó en su dirección. Shadow saltó sobre ella, cubriendo su rostro con lametones frenéticos, en una celebración de pura lealtad.
Al hundir el rostro en el pelaje de su salvador, Eva finalmente se permitió derrumbarse, llorando no de dolor, sino de una gratitud abrumadora por su familia, que se había negado a abandonarla. En los meses que siguieron, Eva tomó una decisión que sorprendió a muchos. A pesar de tener su nombre y honor restaurados, pidió su baja del ejército. La experiencia la había transformado de maneras irreversibles. Había visto de primera mano cómo el sistema que había jurado defender podía fallar catastróficamente con sus propios soldados. Su guerra no había terminado, solo había cambiado de campo de batalla, usando los fondos de un acuerdo sustancial que recibió del gobierno como reparación. Fundó una organización sin fines de lucro, el Centro de Defensa y Apoyo a Veteranos Washington. El centro no solo ofrecía representación legal gratuita para militares injustamente tratados, sino que también tenía un programa innovador, liderado por ella para entrenar y proporcionar perros de servicio a veteranos que sufrían de TEPT y otras lesiones. Transformó su mayor dolor en su mayor propósito, construyendo un refugio para aquellos que, como ella, se habían sentido abandonados por la nación a la que sirvieron. La historia de Eva y Shadow se convirtió en una leyenda silenciosa entre la comunidad de veteranos, un testimonio del poder de la resiliencia y de la lealtad inquebrantable. El centro floreció, convirtiéndose en un faro de esperanza. En una tarde soleada, un año después de su liberación, Eva observaba desde su silla en el patio del centro con Marcus a su lado, repartiendo golosinas. En el césped, Shadow, ahora un veterano canoso y tranquilo, supervisaba pacientemente el entrenamiento de un cachorro de pastor alemán torpe y lleno de energía. Eva sonrió al oír al entrenador llamar el nombre del cachorro, un nombre que ella misma había elegido. «Justicia, ven aquí». Y mientras el pequeño perro corría hacia la llamada, quedaba claro que su legado no era solo sobre ganar una batalla, sino sobre asegurar que la verdad y la justicia, incluso cuando están enterradas bajo el peso de la corrupción, siempre encontrarán un protector leal para traerlas incansablemente de vuelta a la luz.